En un imperio donde la reina nunca se cansa hasta que se derrumba en el regazo de un humano, dejando atrás todo su poder y aplomo. El palacio se alzaba imponente como un fragmento de luz y acero lanzado al cielo, de proporciones alienígenas, con sus agujas retorcidas de formas que hacían tambalear la visión humana. Cada paso en los pulidos pasillos resonaba de forma diferente, como si las propias paredes susurraran y se rieran de su presencia. Le habían advertido, aunque vagamente, sobre las peculiaridades de la corte alienígena. Sin embargo, nada lo había preparado para el primer encuentro real. El aire olía a una dulzura penetrante, como menta machacada mezclada con ozono, y cada superficie brillaba tenuemente, como si estuviera cubierta por los residuos de una aurora invisible. Tropezó 2 veces, intentando estabilizar su equilibrio humano, solo para darse cuenta de que la gravedad allí tenía peculiaridades que molestaban a los recién llegados, y que los zapatos que hacían ruido en el suelo como insectos asustados probablemente eran desaconsejables. Esa comprensión lo golpeó con fuerza cuando casi choca con un sirviente que flotaba con una bandeja de viales de cristalina, que se tambaleaba peligrosamente en el aire. El pequeño robot, con su cuerpo esférico girando con asombrosa precisión, emitió un pequeño chillido mecánico y se corrigió a sí mismo en pleno vuelo, salvando tanto los viales como su dignidad. Apenas murmuró algo de disculpa, mitad en inglés, mitad en el chirrido gutural de la lengua alienígena que le habían enseñado a imitar por el bien del protocolo. Las luces del robot parpadearon en lo que asumió que era diversión. Y entonces apareció ella, la reina, no en una fanfarria teatral, no en la lenta procesión que medio había temido, sino simplemente, sin esfuerzo, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su presencia no solo llenó el espacio, lo reorganizó. La luz pareció curvarse alrededor de su piel verde pálida. Sus largas orejas de estilo élfico atraparon el resplandor ambiental, enmarcando un rostro de una belleza casi imposible. Su cabello rubio caía sobre sus hombros como un río de luz, y sus ojos reflejaban una calma luminosa, aunque las tenues sombras dejaban claro que sus fuerzas se habían agotado. Se movía con la fluida gracia de quien no está sujeto a las limitaciones humanas, pero cada gesto tenía peso, de mando, de fatiga, de autoridad indiscutible. Y entonces lo miró, no con la mirada cortante de un monarca que evalúa a un funcionario menor, sino con una mirada que lo provocaba y lo pesaba, curiosa de una manera que le hacía sentir las rodillas como gelatina indignosa. Su cerebro buscó algo ingenioso, algo inteligente, pero solo logró esbozar una sonrisa más torpe que encantadora. Ella arqueó una ceja, un arco sutil que lo decía todo, y luego, increíblemente, un atisbo de diversión se dibujó en sus labios. Él lo interpretó como un permiso para respirar. Los primeros días en Palacio fueron un caótico ballet de observación, cortesía y pequeñas catástrofes. Cada pasillo albergaba el potencial de la vergüenza. Cada sirviente que rondaba parecía dispuesto a presenciar de primera mano la ineptitud humana. Aprendió rápidamente que la reina tenía un sentido del humor más agudo que cualquier espada ceremonial, y lo blandía sin piedad. Un frasco derramado de líquido luminoso se convirtió en una lección de humildad cuando ella se inclinó hacia él, susurrando algo con su melódico acento alienígena que lo hizo estremecerse y luego soltar una carcajada a su pesar. No entendió todas las palabras, pero la inflexión era clara. Había fracasado, y a ella le pareció encantador. Fue la primera conexión real que sintió, por tenue que fuera, salvando la incomprensible brecha entre especies y rangos con algo humano, la risa. Sin embargo, había más que alegría en su comportamiento. Bajo las bromas y los destellos de burla desenfadada, vio fatiga. Signos sutiles, casi imperceptibles, el breve temblor de una mano al ajustarse una túnica ceremonial, la forma en que inhalaba demasiado fuerte antes de responder a un público particularmente tedioso, la leve caída de hombros cuando creía que nadie la miraba. Era una vulnerabilidad que nadie en el palacio tenía permiso para presenciar. Sin embargo, la percibió repetidamente, y su curiosidad se convirtió en algo más silencioso, más profundo. ¿Cómo se puede respetar y admirar a un gobernante si se percibe la fragilidad humana o casi humana bajo la apariencia alienígena? Intentó no mirar fijamente, intentó mantener su asombro temperado por la practicidad. Sin embargo, cada una señal de agotamiento lo atrajo hacia sí, tanto en atención como con una extraña empatía protectora que no comprendía del todo. El punto de inflexión llegó inesperadamente, como suele ocurrir en la mayoría de los acontecimientos extraordinarios, en medio de un maratón de formalidades que habrían agotado incluso a la especie más valiente. La reina, normalmente intocable en su gracia, entró en la cámara de observación humana,
con movimientos lentos, los ojos entrecerrados por una fatiga que desafiaba las palabras. La habitación olía ligeramente a metal y cítricos, una combinación que había aprendido a asociar con su presencia. Le ofreció una silla con la debida ceremonia, aunque sus manos temblaban ligeramente, menos por miedo que por anticipación. Ella negó con la cabeza en un susurro de protesta, un sonido casi melódico, casi humorístico, casi humano en su fragilidad. Y entonces hizo lo impensable. Se sentó en su regazo, una entrega sin esfuerzo al agotamiento que desafiaba todo protocolo, razón y expectativa. Él se quedó paralizado, sin saber si entrar en pánico, corregirlo o fingir que aquello era normal. Los guardias, esculturales y rígidos como piedras talladas, también se congelaron, sus mentes repasando a toda velocidad cada ley y precedente para un evento tan sin precedentes. La tensión era casi insoportable, pero el absurdo la atravesaba como un cuchillo. Una reina dormida en un regazo humano, guardias paralizados por la indecisión y un hombre que nunca había sido más consciente de su propia torpeza. Soltó un chiste nervioso sobre la impracticabilidad del mobiliario de palacio, y la leve risa de la reina, tan suave que era casi una vibración, rompió la rigidez restante del momento. En ese interludio íntimo, ridículo y profundamente humano, los muros del palacio parecieron encogerse, el peso de siglos de ritual y jerarquía aligerado por la risa y la vulnerabilidad. La reina alienígena descansaba en su regazo, su cabello rubio derramándose sobre sus rodillas, sus largas orejas ladeándose con cada respiración silenciosa. Los guardias intercambiaron miradas inseguras, una mezcla de horror y fascinación. Y cuando se atrevió a hacer una broma tentativa y amable sobre los peligros de la etiqueta de las siestas interestelares, sus ojos se abrieron lo suficiente para encontrarse con los suyos, y él vio una chispa, un destello de confianza, humor y reconocimiento que unió mundos en un fugaz instante. Fue un momento que redefiniría el lugar del humano en la corte. El inicio de una conexión que ninguna especie podría haber predicho, un comienzo forjado a partir del agotamiento, la vulnerabilidad y la forma más improbable de coraje, la disposición a reírse de lo imposible. La cámara de observación rebosaba de movimiento sutil. No los grandes gestos de la diplomacia, sino los ritmos más tranquilos de un mundo alienígena adaptándose a la presencia humana. Diminutos drones flotaban a la altura del techo, con sus lentes girando y parpadeando en constante vigilancia, catalogándolo todo, desde la postura de la reina hasta los torpes intentos del hombre por comportarse correctamente. La habitación olía ligeramente a metal ionizado y al dulce aroma cítrico que seguía a la reina como un halo invisible. Le habían ordenado indirectamente que observara sin interferir, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo cuando todos los objetos de la habitación parecían decididos a burlarse de él. Una bandeja suspendida se inclinaba precariamente, como si su tic nervioso le divirtiera, y una pila de papeles translúcidos revoloteaba contra la corriente de aire como gigantescas mariposas alienígenas. ¡Qué demonios!, murmuró para sí mismo, practicando las frases alienígenas que había memorizado, y las palabras salieron retorcidas y torpes, provocando una suave vibración en la asistente suspendida de la reina, mitad risa, mitad advertencia. Entró en la cámara con la serena autoridad de quien ha conquistado sistemas enteros. Sin embargo, sus pasos eran ligeros, casi juguetones. Su primer instinto fue hacer una reverencia, pero a mitad del movimiento, se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo sortear la gravedad, que fluctuaba en incrementos imperceptibles, haciendo que el suelo se sintiera ligeramente resbaladizo y sus extremidades ligeramente más pesadas de lo esperado. Se tambaleó, apoyándose en una consola que zumbaba débilmente, vibrando con energía. Los ojos de la reina brillaron con diversión, e inclinó la cabeza. Sus largas orejas élficas reflejaban la luz como delicadas aletas en un arroyo iluminado por el sol. «Tu equilibrio es extraordinario», dijo con su acento melódico, que de alguna manera sonaba entre divertido y aprobador, aunque las palabras eran casi con toda seguridad sarcásticas. El hombre intentó responder con ingenio, solo para tropezar con la lengua y casi con su propio pie. Ella rió, un sonido como el de unas campanas de cristal, y por primera vez se notó el sutil cansancio que se reflejaba en su mandíbula y la tenue sombra bajo sus ojos luminosos. Con el paso de las horas, sus interacciones se convirtieron en una delicada coreografía improvisada. La reina se movía por la cámara, ajustando las pantallas holográficas que flotaban en el aire, moviendo gráficos y símbolos brillantes en alineaciones perfectas con gestos que parecían casi sin esfuerzo. Él intentó imitar sus movimientos, levantando las manos vacilantes hacia las pantallas, solo para enviar un gráfico girando descontroladamente hacia la esquina.
Ella negó con la cabeza, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Quizás deberíamos instalar correas de gravedad en los humanos», dijo, y él rió a su pesar, imaginando lo absurdo de sujetar extremidades humanas con restricciones tecnológicas simplemente para evitar la torpeza. Ella permitió que el humor, su diversión, fuera un bálsamo para su nerviosismo perpetuo, y él se dio cuenta de que había entrado en el inusual espacio donde el protocolo y la risa se cruzaban, aunque los drones se flotaban sin duda registraban cada paso en falso para su posterior análisis. La cámara misma parecía casi viva, receptiva a sus estados de ánimo. Las paredes brillaban tenuemente con una luz adaptable, cambiando de tonalidad para coincidir con la energía de la reina o la creciente ansiedad del hombre, tornándose de un verde apagado cuando fruncía el ceño y de un ámbar cálido cuando se relajaba. Pequeños orbes flotantes seguían su mirada, proyectando indicaciones visuales cuando dudaba demasiado, aunque su sincronización a menudo era cómicamente imperfecta, revelando la artificialidad tras la perfecta ilusión de omnipotencia. En un momento dado, casi chocó con uno cuando se lanzó inesperadamente, y la risa de la reina rompió el tenso momento. «Eres un desastre en movimiento», bromeó, con un tono no cruel sino cariñoso, la primera calidez verdadera que había sentido en la rígida jerarquía del palacio. Él hizo una rápida reverencia, murmurando una disculpa que ella desestimó con un gesto de la mano. «Los desastres pueden ser divertidos», dijo, «sobre todo cuando son involuntarios». A pesar de la frivolidad, hubo momentos de silenciosa observación que cambiaron el tono. Notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el elaborado cuello, la sutil fatiga en su postura. La forma en que sus ojos se detenían en las cartas flotantes un instante de más antes de ajustarlas. La reina, a pesar de su imponente presencia, no era invencible. Se encontró resistiendo el impulso de extender la mano, de estabilizarla, sabiendo que cualquier gesto podría interpretarse como audaz y desaconsejable. En cambio, le ofreció pequeños consuelos indirectos, sugiriendo pequeños ajustes en la iluminación, acercando una herramienta flotante con precisión y dándole palabras tranquilizadoras con frases extrañas entrecortadas que le valieron un suave murmullo de aprobación. El humor de la situación, la intromisión torpe de la humana en un mundo construido para su perfección, sirvió de puente entre sus especies, un vínculo sutil que crecía con cada imitación fallida y cada risa compartida. El tiempo se alargó, sin comparación con los estándares terrestres, mientras realizaban ejercicios que eran en parte observación, en parte ensayo ceremonial. Un desfile de criaturas holográficas en miniatura se escabullía por el suelo, proyectadas para entretenimiento o entrenamiento, y él se tambaleaba intentando evitarlas, ganándose una sonrisa y un guiño de la reina. Incluso el más serio de los asistentes del palacio parecía atrapado entre el horror y la fascinación, indeciso entre intervenir o desmayarse delicadamente. La reina, sin embargo, se inclinó ante el absurdo, inclinando la cabeza para observar sus repetidos fracasos con genuina curiosidad y algún que otro comentario burlón. En un momento dado, una pequeña proyección holográfica de un sistema planetario irrumpió inesperadamente, haciéndole girar en una danza extraña, y ella rió con tanta libertad que el sonido pareció extenderse por la cámara, calentando la luz ambiental y suavizando los rígidos límites de la habitación. Los guardias permanecieron esculturales. Su incomodidad contrastaba marcadamente con la animada interacción, y él se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se había convertido en el catalizador de un caos sutil, ese que el humor humano y alienígena solo podían crear juntos. A medida que avanzaba el día, la reina hizo una pausa. A medio paso, ladeó la cabeza de una forma que le hizo contener la respiración. Señaló una consola con un elegante gesto, su agotamiento casi palpable. El hombre, inseguro pero reacio a flaquear, se acercó y ofreció una mano para estabilizar un mapa flotante que se tambaleaba en el aire. Ella sonrió levemente, con una extraña suavidad en su expresión, y murmuró algo casi inaudible, una frase que mezclaba humor y gratitud a partes iguales. Los drones que sobrevolaban lo registraron todo, pero incluso ellos parecieron dudar, como si no supieran cómo catalogar momentos que desafiaban el protocolo, las expectativas y la lógica. En ese instante, comprendió que el palacio, la corte, toda la estructura de la autoridad alienígena podía ceder ante la conexión personal, el humor y la confianza. No se trataba solo de sobrevivir a los rituales. Se trataba de aprender a existir dentro de ellos con valentía, torpeza y la disposición a reírse de lo absurdo de la propia incompetencia. Para cuando terminaron los ejercicios, el humano se sentía cansado de una forma distinta, no por el esfuerzo físico, sino por la gimnasia mental de equilibrar respeto,
humor y genuina preocupación. La reina, dirigiéndose a sus aposentos, se permitió un breve, casi imperceptible, suspiro de alivio. Sus largas orejas de elfo se movieron en un gesto que parecía a la vez humano y alienígena. Hizo una pausa, mirándolo con una leve sonrisa juguetona. «Sobrevivirás aquí», dijo con ligereza, aunque sus ojos cansados sugerían un desafío. «O al menos te proporcionará suficiente entretenimiento mientras lo intentas». Él rió. El sonido resonó torpemente en la cámara, y la sonrisa de la reina persistió, tenue pero sincera. Al marcharse, la habitación pareció exhalar, dejándolo con la tranquila certeza de que había empezado a encontrar su lugar en un mundo construido para resistir la interferencia humana, un lugar definido por el humor, la curiosidad y los delicados e improbables vínculos que podían formarse entre dos seres muy diferentes. La cámara olía ligeramente a ozono y a algo dulce, una fragancia que se aferraba a la reina como una firma, y él había empezado a reconocer su ritmo, una sutil mezcla de autoridad serena y la fatiga de quien ha pasado demasiados ciclos dando órdenes a otros sin descanso. Entró, esperando, casi esperando, ser ignorado. Pero ella ya estaba allí, sentada en una plataforma flotante que se inclinaba ligeramente como si tuviera mente propia. Sus largas orejas de estilo élfico reflejaban la suave luz con un sutil destello. El cabello rubio caía, sobre sus hombros formaban ondas que parecían increíblemente luminosas contra su piel verde pálido, y sus ojos, brillantes y ligeramente ensombrecidos, lo observaban con esa misma mezcla de curiosidad y juicio provocador que él había aprendido a anticipar. La plataforma zumbaba levemente bajo ella, moviéndose para centrarla en la cámara, como si también fuera consciente de la importancia del momento. Se acercó con cautela, consciente de que incluso un solo paso en falso podía ser desastroso en una corte construida sobre siglos de protocolo. La gravedad allí era voluble, tan sutil que uno podía tambalearse sin darse cuenta, y él ya había aprendido que el exceso de confianza podía resultar en un pequeño caos, o en su caso, en una embarazosa colisión con una de las consolas flotantes. «Buenas tardes», dijo, haciendo una torpe reverencia, con la voz ligeramente quebrada. Ella inclinó la cabeza, curvando los labios en una leve sonrisa. «Buenas tardes, humana», respondió, las palabras fluyendo con la fluida elegancia propia de su especie, pero con un toque de diversión que le enrojeció las mejillas. Sintió un absurdo impulso de corregirlo. Su postura, pero la plataforma se movió ligeramente, obligándolo a tambalearse como un barco en la marea. La risa de la reina, ligera, tintineante, casi musical, atravesó la tensión, y se dio cuenta de nuevo de que el humor no solo se toleraba allí. Era un salvavidas. Ella hizo un gesto con una mano, dirigiendo una serie de pantallas holográficas en espiral hacia afuera, proyectando sistemas planetarios giratorios, flora alienígena y diagramas intrincados de flujos de energía que desafiaban la comprensión humana. «Estudia esto», dijo con indiferencia, «y trata de no babear sobre la proyección. Los humanos son notoriamente desordenados». Miró los hologramas giratorios, algunos de los cuales parecían galaxias en miniatura girando en el aire, y murmuró un chiste sobre su falta de experiencia con la tecnología interestelar. Ella volvió a reír, inclinando la cabeza en un gesto. Expresión fingida de desaprobación. «Me diviertes demasiado para tu propio bien», dijo ella, y él hizo una reverencia, reconociendo el cumplido disfrazado de reproche. Pasaron las horas en esta delicada danza de observación, instrucción y caos controlado. El hombre intentó absorber el conocimiento de una corte que operaba simultáneamente con física avanzada y matices sociales, todo mientras esquivaba pequeños dispositivos flotantes que servían como registradores, indicadores o, a veces, observadores traviesos, parpadeando cuando dudaba demasiado. La reina, mientras tanto, se movía con una elegancia que era casi dolorosa de presenciar, sus dedos rozando ligeramente sobre controles que pulsaban con energía, corrigiendo sus errores con el más suave de los gestos. En un momento, accidentalmente envió una simulación holográfica de un sistema estelar binario girando salvajemente por la habitación. Ella dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad risa, y negó con la cabeza. «Eres la encarnación del caos», dijo, aunque la diversión en su voz impidió que la frase pareciera un insulto. No pudo evitar sonreír, imaginando las expresiones de los guardias si les hubieran permitido verlo ahora. En medio de la frivolidad, notó algo más profundo, una sutil fatiga que ni siquiera la frivolidad de ella podía disimular. Los hombros de la reina se hundían ligeramente cuando creía que nadie la observaba, y hubo fugaces momentos en que sus ojos se pusieron vidriosos,
como si una parte de su mente anhelara un respiro. Dudó, atrapado entre deseo de intervenir y la rígida comprensión de que tocar a una monarca sin permiso era una grave transgresión. En cambio, ofreció pequeños gestos, ajustando la trayectoria de una pantalla flotante antes de que se tambaleara, sugiriendo una ligera recalibración de la plataforma que la sostenía y, de vez en cuando, contando chistes en voz baja que le arrancaban sonrisas suaves, casi conspirativas. Cada vez, la tensión en la sala se aliviaba, reemplazada por el reconocimiento compartido de que eran, de alguna manera, aliados en el absurdo. La cámara parecía responder a sus estados de ánimo. Las paredes latían con sutiles matices que reflejaban la energía de ella y la nerviosa excitación de él. Cuando ella fruncía el ceño ante un diagrama desalineado, el resplandor ambiental se tornaba de un verde apagado. Pero cuando se permitía reír ante sus torpes intentos de ayudar, la habitación brillaba con un suave dorado. Incluso las grabadoras flotantes parecían dudar, parpadeando con incertidumbre, como si no estuvieran seguras de si un humor tan íntimo podía catalogarse. Él comprendió que el humor no era solo una herramienta, sino un lenguaje que unía la brecha entre la limitación humana y la perfección alienígena. Encontró coraje en lo absurdo de sus propios fracasos, la forma en que la hacían relajarse, aunque fuera por una fracción de segundo, y la calidez que le proporcionaba ser reconocido, aunque solo fuera en justicia. Hacia el final del ciclo, un repentino destello de las luces hizo que uno de los mapas flotantes cayera al suelo. Él se abalanzó, atrapándolo con un torpe destello que lo hizo tambalearse peligrosamente. La risa de la reina resonó de nuevo, brillante y desenfrenada, y ella aplaudió. Ligeramente. «Puede que no seas elegante», dijo, «pero eres persistente». Las palabras eran a la vez un cumplido y una amable advertencia, y sintió un extraño orgullo henchirle el pecho. Por primera vez, comprendió que sus interacciones no eran meramente ceremoniales. Eran colaborativas, una mezcla del cansancio de ella, la torpeza de él y la persistente absurdidad de intentar mantener el orden en una habitación que desafiaba la física convencional. Al final del ciclo, la cámara se sentía transformada, menos un lugar de estricta observación y más un laboratorio de improbable amistad. Apoyó la cabeza ligeramente en el borde de la plataforma, un fugaz gesto de confianza. Mientras él enderezaba las cartas flotantes, seguía bromeando en voz baja sobre los peligros de la arquitectura interestelar. Los guardias se detenían en los bordes, sin saber si intervenir, pero incluso ellos parecían atrapados por la inusual calidez que irradiaba su monarca. Las largas orejas de la reina se movieron levemente, una señal que la había llegado a reconocer como curiosidad y una leve aprobación, y su cabello brilló mientras la plataforma se movía en un silencioso equilibrio. El humor había suavizado la estricta geometría del protocolo cortesano, creando espacios de intimidad y seguridad. Y mientras se preparaba para salir de la cámara, captó su mirada. La última vez, una chispa de travesura y gratitud iluminó su luminosa mirada, recordándole que incluso en una galaxia gobernada por una estricta jerarquía, la risa y el sutil cuidado podían forjar los vínculos más improbables. El sol, o lo que pasaba por sol en ese sector de la galaxia, bañaba el palacio con un tenue resplandor dorado verdoso, que se reflejaba en las agujas en un caleidoscopio de luz cambiante. Los pasillos zumbaban silenciosamente con la energía de 1000 sistemas ocultos. Cada pared, cada consola, cada orbe flotante sintonía con el ir y venir del ritmo de la corte. Se movía por allí con una gracia que habría sido impensable un siglo atrás. Sus pasos eran mesurados, seguros, pero aún con algún tropiezo ocasional que se ganaba una silenciosa sonrisa de suficiencia de los guardias, que habían llegado a aceptar su presencia como una constante peculiar en el ecosistema del palacio. Ya no temía la vergüenza. Había aprendido con dolorosa claridad y ocasional humor que los errores no eran fatales, sino a menudo esenciales, sobre todo en una corte regida por la física alienígena y el impredecible sentido del humor de la reina. La reina lo esperaba en la cámara de observación, sentada con su habitual aplomo. Sin embargo, los sutiles signos de fatiga habían desaparecido, o al menos los había reemplazado una serena fortaleza que ahora reconocía. Sus largas orejas élficas se movían ligeramente a mirarlo, su cabello rubio cayendo en cascada sobre sus hombros, brillando tenuemente con la luz ambiental. Se había convertido en una figura a la vez intimidante y accesible. La paradoja que lo había fascinado desde su primer encuentro, ahora suavizada por la confianza que habían cultivado. Él hizo una reverencia, más por costumbre que por necesidad, y ella inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. El humor, antaño la armadura en la que había confiado, ahora se sentía como un lenguaje compartido,
un puente entre la torpeza humana y la perfección alienígena. «No llegas tarde», dijo con un leve toque de broma en su voz. «Los milagros aún existen». Sonrió, dándose cuenta de que las bromas se habían vuelto familiares, reconfortantes en lugar de amenazantes. Su tarea de hoy era ceremonial, pero cargada de delicada diplomacia. Representantes de sistemas estelares vecinos llegaban para presenciar la presentación de un nuevo tratado interestelar, y el palacio era un torbellino de pantallas holográficas, tabletas de datos levitando y drones flotantes que registraban cada gesto. Ahora se movía con determinación, guiando las consolas flotantes hasta la alineación correcta, haciendo pequeños ajustes a los campos de energía que estabilizaban las intrincadas proyecciones holográficas. Una vez, una pantalla mal colocada había hecho girar una flota holográfica por la cámara, y aunque el recuerdo le hizo reír para sus adentros, abordó cada nueva tarea con minuciosa precisión, ganándose sutiles gestos de aprobación de la reina. Su risa, cuando llegó, fue ligera y musical, un recordatorio de que incluso en medio de la solemnidad, los momentos de frivolidad no solo eran permitidos, sino necesarios. Mientras la humana y la reina trabajaban codo con codo, la corte observaba con cautelosa fascinación. Los guardias, antes rígidos e inseguros, ahora observaban con un respeto silencioso que había crecido a través de ciclos de errores humorísticos y colaboración genuina. La sutil guía de la reina, combinada con su recién descubierta confianza, había creado una alianza inusual y efectiva. Orbes flotantes latían en un suave dorado cuando corregía una carta desalineada o susurraba una pequeña observación sobre la calibración energética, y ella respondía con pequeños gestos de reconocimiento, una leve inclinación de cabeza o una fugaz sonrisa. El humor seguía siendo su pegamento. Cuando un dron flotante se tambaleaba de forma impredecible, él murmuraba un chiste sobre los peligros de la tecnología interespecies, y ella reía de una forma cálida y genuina que resonaba por toda la cámara. Para cuando llegaron los representantes, la cámara se había transformado en una sinfonía de luz y movimiento, cada pantalla holográfica perfectamente alineada, cada flujo de energía calibrado con precisión. Sin embargo, la presencia humana suavizaba la rigidez del espacio. Observó a la reina mientras se movía en el proceso, serena y autoritaria, pero sutilmente atenta en momentos que nadie más notaba. El leve asentimiento cuando un pequeño ajuste se hacía correctamente, la sonrisa discreta cuando interceptaba un orbe de datos fallido, el destello de aprobación en sus ojos luminosos. Su vínculo, forjado en instantes. La vulnerabilidad, el humor y el absurdo compartido se habían hecho evidentes incluso para los cortesanos alienígenas, quienes habían llegado a reconocer que estos dos improbables socios operaban como una unidad más allá del protocolo. Mientras se firmaba el tratado y los hologramas ceremoniales se asentaban en una serena exhibición de armonía interestelar, la reina se permitió una inusual relajación. Se recostó ligeramente, moviendo sus largas orejas en una sutil señal de satisfacción. El humano que estaba cerca sintió una oleada de discreto orgullo, no por la finalización de la ceremonia en sí, sino por el camino que había recorrido, de observador torpe a participante de confianza. Había aprendido a desenvolverse en costumbres alienígenas, a aceptar la imperfección y a descubrir la valentía en el humor, la humildad y el cariño. El palacio, antaño intimidante y extraño, ahora se sentía como un ecosistema vivo en el que él tenía un lugar. Finalmente, la reina se acercó a él, bajando de su plataforma con fluidez. Le puso una mano suavemente en el hombro, un gesto que transmitía autoridad, reconocimiento y algo más sereno. Confianza ganada mediante ciclos de absurdo y vulnerabilidad compartidos. Su cabello brillaba tenuemente a la luz de la cámara, y sus ojos, luminosos y firmes, se encontraron con los de él. «Has sobrevivido», dijo, con una voz entre divertida y aprobatoria. «Más que sobrevivido, diría que te has adaptado». Se permitió una risita, cuyo eco resonó en la cámara, y por un instante la corte contuvo la respiración. Ella sonrió con suficiencia, disfrutando claramente del deleite del humano, y los guardias intercambiaron miradas que sugerían admiración por la improbable conexión que se había formado. En ese instante final, el humano comprendió que los intrincados sistemas del palacio, los protocolos, las exhibiciones flotantes, los campos de energía e incluso la imponente presencia de la reina habían sido instrumentos de una lección mayor. La conexión, la confianza y el humor podían trascender especies, jerarquías y expectativas. Había pasado de ser un tímido forastero a un participante seguro de sí mismo en un mundo que antes le parecía incomprensible, descubriendo que la valentía a veces no provenía de la habilidad ni de la autoridad, sino de la vulnerabilidad
y la risa compartida en los lugares más inesperados. La leve sonrisa de la reina y el juguetón movimiento de sus largas orejas sellaron su entendimiento tácito. Una promesa de que incluso en la vasta extensión estelar de la galaxia se podían formar vínculos más fuertes que el protocolo, más profundos que el miedo y más brillantes que la luz de cualquier sol. Mientras la cámara se tranquilizaba, el humano se permitió una última mirada a la reina, sabiendo que su viaje había llegado a su fin. Finalmente, la reina se acercó a él, bajando de la plataforma con fluidez. Le puso una mano suavemente en el hombro, un gesto que transmitía autoridad, reconocimiento y algo más sereno. Confianza ganada a través de ciclos de absurdo y vulnerabilidad compartidos. Su cabello brillaba tenuemente a la luz de la cámara, y sus ojos, luminosos y firmes, se encontraron con los de él. «Has sobrevivido», dijo, con una voz entre divertida y aprobatoria. «Más que sobrevivir, diría que te has adaptado». Se permitió una pequeña risa, cuyo sonido resonó en la cámara, y por un momento la corte contuvo la respiración. Sonrió con suficiencia, disfrutando claramente del deleite del humano, y los guardias intercambiaron miradas que sugerían admiración por la improbable conexión que se había formado. En ese instante final, el humano comprendió que los intrincados sistemas del palacio, los protocolos, las exhibiciones flotantes, los campos de energía e incluso la imponente presencia de la reina habían sido instrumentos de una lección mayor. La conexión, la confianza y el humor podían trascender especies, jerarquías y expectativas. Había pasado de ser un tímido forastero a un participante seguro en un mundo que antes le parecía incomprensible, descubriendo que la valentía a veces no provenía de la habilidad ni la autoridad, sino de la vulnerabilidad y la risa compartida en los lugares más inesperados. La leve sonrisa de la reina y el juguetón movimiento de sus largas orejas sellaron su entendimiento tácito. Una promesa de que incluso en la vasta extensión estelar de la galaxia podían formarse vínculos más fuertes que el protocolo, más profundos que el miedo y más brillantes que la luz de cualquier sol. Mientras la cámara se aquietaba, el humano se permitió una última mirada a la reina, sabiendo que su viaje había llegado a una conclusión satisfactoria. Se habían observado los protocolos, se habían formado alianzas, el humor había suavizado los límites de la rígida jerarquía y se había ganado la confianza en momentos tanto absurdos como profundos. El palacio, con toda su extraterrestre grandeza, se había convertido en un lugar no de intimidación, sino de conexión, y él había emergido como Sonic.